buenas noches, amables televidentes. Sean todos bienvenidos a su espacio Tribuna Juvenil, como de costumbre, quien les habla Giovanni Morillo, conjuntamente con nuestros directos y apreciados compañeros Robinson Galvez y Gustavo Valdés. Bienvenido, pueblo dominicano, a su espacio Tribuna Juvenil. Muy buenas noches, Giovanni y Gustavo. Buenas noches a nuestra compañera Isabel. Tenía mucho, no la veía por aquí por el estudio. Qué bueno que esté ya aquí con nosotros. Al equipo de producción de RNN, saludos a ustedes en sus hogares. Y bueno, al Altísimo siempre agradecerle por la oportunidad que nos brinda de estar aquí una vez más. Así es, muy buenas noches, Robinson, Giovanni, Isabel, aquí a todo el equipo de los muchachos, de los camarógrafos, y a ustedes que son nuestro público, que cada sábado están presentes dándonos el apoyo para brindarles el acontecer político nacional e internacional. Hoy con una interesante entrevista con Juan Ariel Jiménez, exministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Así es, querido hermano, estará con nosotros Juan Ariel Jiménez, economista y aspirante al Comité Central del PLD. Pero queremos empezar con un tema político. En estos momentos, el Partido Revolucionario Moderno, en especial los dirigentes de base, están exigiendo una cuota en el tren de las instituciones públicas de nuestro país. Hoy, un gobierno presidido por Luis Rodolfo Abinader Corona, muchos dirigentes entienden que en estos momentos personas que no hicieron el trabajo, personas que en ningún momento estuvieron haciendo campaña electoral por Luis, están ahora en los puestos públicos. Muchos de esos dirigentes se sienten ofendidos, muchos de esos dirigentes sienten que fueron relajados por este gobierno. Yo quiero decirle a esos jóvenes que están ocupando posiciones públicas que quien les habla no es miope en política. Y aunque yo estaba muy chiquito y algunos de ellos no en ese momento tenían 2 años, 3 años, 4 años, cuando estuvo en el poder Antonio Guzmán, Salvador Jorge Blanco, ¿por qué salieron? Porque existió problema en el poder ejecutivo y en el partido. Entonces, esas contradicciones entre esos dos sectores, más la crisis económica, todos los problemas, hicieron que el PRD, que es hoy en día el PRM, un partido que en ese momento tenía posibilidades de durar como el PRI en México, más de 60 años en el poder, ese objetivo fue frustrado. Por eso desde esta plataforma le estamos haciendo una reflexión a los actuales incumbentes y funcionarios del PRM. Yo quiero pedirle, que me gustó esta semana de manera valiosa, Guido Gómez Mazara, que estuvo por aquí, por Tribuna Juvenil, que le hace un llamado a esos dirigentes que hoy son funcionarios de Luis Abinader. Adelante, director, con Guido Gómez Mazara. Pero hay gente que hay que explicarle que cuando venga la confrontación, que está al doblar de la esquina, el instrumento que va a salir a defender la gestión de gobierno en el callejón, en la calle, en la esquina, en la universidad, en la guagua, en el colmado, son los cuadros. Entonces les vamos a pedir a ellos que salgan a defender su esfuerzo que no ha sido retribuido. No. Hay que demandar de que el espacio de participación legítimo se le dé, porque cuando eso lo tienen en la mano, ellos sí salen y con razón. Además, ¿qué estímulo tiene en su demarcación que la gente vea que el que se esforzó no lo retribuyeron? ¿Usted sabe lo que implica eso? Aquí hay dirigentes que no salen de su casa porque no se han nombrado todavía y están llenos de vergüenza porque encuentran 2 o 3 burócratas o 4 o 5 oportunistas o 3 o 6 amiguitos del incumbente o amiguistas que no tienen compromiso político. Tú la ves y tú los ves. Primero que las instituciones cuando van los dirigentes no lo conocen. Eso es lo primero. Que no lo conocen. Y frente a eso, sus esquemas son diferentes. Pues no. Nosotros en este programa vamos a ser insistentes, molestosos, fastidiosos. Califíquenlo como quieran. Pero tenemos que decir a la gente eso. Aquí hubo una fuerza política que ganó con una coalición de partidos y sin conculcarle derechos a nadie y sin aplanar a nadie.
Pero por acá, por el amor de Dios. Juan Pablo, amigos, la estructura dirigencial del PRM no llega a 50.000 gente. Cuadros. Eso cabe 10 veces en el gobierno. 10 veces cabe en el gobierno. No hay razón para que a esta fecha los compañeros no estén designados. Qué claro fue Guido Gómez Mazara. Estamos hablando que los empleos públicos llegan en estos momentos en la República Dominicana, estamos hablando de 681.000 empleos públicos. ¿Qué dice nuestro querido amigo Guido? Que con 50.000 empleos se resuelve el problema del PRM. No sé qué es lo que está pasando, que parece que esos 50.000 empleos son difíciles. Y que algo con Guido mucho no lamento. conoce el Estado, a parece. mí me llamó una joven de Italia y otro señor de España que están consternados porque me dicen, Giovanni, pero esa joven no hizo política por el PRM y parece una actriz de Hollywood y hoy está nombrada como ministra consejera y en puestos públicos. Así no, Luis Abinader. Pero Guido no conoce el Estado. Y me siento, Y Luis. él pasó por ahí. Luis Rodolfo Abinader Corona, con todo el cariño que le tenemos, sabemos que usted tiene buena intención y todo su equipo, pero tiene que darle frente a esta situación. No, Luis lo que no se puede llevar de eso. Luis lo que no se puede llevar de eso. Porque eso se lo lleva el derrotero a él. Que no se lleve de eso. Porque llevarse de presión de dirigente y llevarse como está pasando con el sector empresarial. Hay quienes creen que se está llevando del sector empresarial por el tema de la pandemia. Si se lleva de ese tipo de opiniones, de esa de Guido, por ejemplo, Guido no sabe, parece que él no pasó por el Estado, porque él sabe que con el Estado no se juega así como él quiere. Esto es un asunto serio. Entonces, ¿qué están haciendo y qué está pasando? Y hay que resaltarlo, que hay muchos funcionarios que están respetando la carrera administrativa. Guido quiere que violen toda esa vaina. No, con eso no se puede jugar. Entonces, lo que Guido y otros más quieren que Luis recurra a esa violación y vaya al derrotero. Ahí sí es verdad que es difícil para Luis. Y se ha hecho una comisión de empleos. ¿Qué sucede? Hay una serie de variables que hay que ponderar. La pandemia es la primera. Sí, sí. A veces sacar de golpe y porrazo a personas que no necesariamente son de partido contrario, o sea, del PLD o de otra organización política. Muchos son técnicos, muchas fueron personas que se formaron en la administración, que fueron durante los gobiernos del PLD. Sí, probablemente sí, es así. Pero ¿qué sucede? El PLD, con la interrupción del gobierno 2000-2004, fueron 20 años casi ininterrumpidos de gobierno. Hay gente que nació ahí. Hay muchachos jóvenes que nacieron ahí en esa administración. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo sé. Luis Abinader tiene mucha presión con relación a eso. Ahora bien, a medida vaya pasando el tiempo, las personas van a ir ingresando. Claro. También el Estado se ha ido perfeccionando. Hay personas, por ejemplo, también que quieren acceder, no es que sean la mayoría, y no quiero que me tomen claro. mal la intención, pero, por ejemplo, hay gente que nunca se perfeccionó y que solamente agarró una bandera y ahora probablemente pretende aspirar a una posición técnica. ¿Qué sucede? ¿Dónde es que se escuchan los mayores casos de corrupción? Por inobservancia. Ni siquiera son casos de corrupción, sino errores que se cometen en los procedimientos. Sí, sí. Mucha gente que no conoce los procedimientos del Estado. Por ejemplo, hoy en día, a diferencia de antes, hay un Ministerio de Administración Pública que lleva una serie de procedimientos para ingresar a las personas. Y claro que sí, el espacio está y van a entrar, pero hay que tener un poquito de paciencia. Exacto. Así es, vamos a ir, queridos compañeros, una pequeña pausa. Vamos a regresar con el segmento Variedades en Tribuna Juvenil con nuestra querida amiga, compañera Isabel Rosario, y cerramos la entrevista de la noche con el joven economista Juan Ariel Jiménez. Es ministro de Economía del gobierno de Danilo Medina Sánchez y que ahora en estos momentos aspira a ser miembro del Comité Central del PLD. Adelante, director. Buenas noches, amables televidentes. Como expresamos, esta noche se encuentra con nosotros Juan Ariel Jiménez, un joven brillante, es ministro de Economía de la República Dominicana y en estos momentos aspira
al Comité Central del PLD. Nos sentimos orgullosos que esté por primera vez en esta plataforma Tribuna Juvenil. ¿Cómo estás, querido hermano? Saludos, muy contento de compartir esta Bienvenido, Tribuna Juan Juvenil con ustedes. Así es. Bienvenido, Juan Ariel. Muchas gracias. Juan Ariel, queremos empezar porque hemos visto tu trayectoria profesional cuando ocupaste un cargo importante del país como ministro de Economía, pero también lo que es la política. Quiero llevarle luz al pueblo dominicano de tu historia en estos dos aspectos. Sí, porque mucha gente pudiera pensar que yo entré a la política ayer. Exacto. De hecho, yo ingreso al Partido de la Liberación Dominicana en el 2007, en el Comité Intermedio Vanguardia Morada. Y desde entonces, pues humildemente me he mantenido haciendo activismo político a través de mi intermedio, acompañando también los distintos equipos técnicos de los candidatos. Y pues obviamente ahora entre Comisión Organizadora del Congreso y mis aspiraciones a formar parte del Comité Central del partido. En este proceso, el 14 de febrero, ¿verdad?, que el PLD pues, se aboca a dirigir un buen proceso, valga la redundancia, de dirigencia a nivel nacional. Tú aspiras a la Secretaría, perdón, al Comité Central. Es un órgano colegiado muy importante dentro de cualquier partido. ¿Cuál es tu propuesta? ¿Qué va a ser de ser elegido? Y de ahí en adelante, ¿qué va a pasar? Hay quienes aspiran a secretario general, por ejemplo, y dicen, de aquí en adelante habrá oposición al gobierno. En caso de tú ser escogido, ¿cuál va a ser tu papel? A mí me gustaría formar parte de un grupo de jóvenes, y algunas personas no tan jóvenes de edad, pero sí de espíritu y de ideas, sí, que están impulsando la renovación del partido. Y digo ser parte porque no me gusta individualizar ni buscar protagonismos, sino que en los partidos, como en las organizaciones, uno es miembro de un equipo. Y hay un muy buen equipo que está surgiendo en cada uno de los municipios y a nivel nacional que podemos relanzar, renovar, fortalecer el Partido de la Liberación Dominicana. En mi caso particular, me gustaría trabajar en el fortalecimiento de las secretarías del partido que sirvan de promotoras de políticas públicas, porque anteriormente la política se veía muy de la mano con las ideologías, mientras que ahora ya no es tanto las ideologías, sino técnicamente cuáles son las políticas públicas que mejor atienden los principales problemas del país. Entonces cada secretaría debe ser una fuente de ideas, tanto para hacer oposición constructiva, respetuosa, pero también propositiva, que pueda cada secretaría decir en el área económica entendemos esta debe ser la agenda, en el área de cambio climático, en el ámbito de políticas para la reducción de la brecha digital, por decirle algunos ejemplos. Pero también que sea un comité central que esté más cercano a las bases del partido. Yo sé y entiendo que muchas veces se dio una desconexión, que algunas personas llegaban a ciertos estamentos del partido o del gobierno y se olvidaban de las personas. Pero las familias en política se es como una familia y las familias no se pueden separar por la posición que ocupe una persona. Entonces me gustaría ser visto como un agente que promueva la humildad, la cercanía con esos compañeros que al final son los que hacen el verdadero trabajo. ¿Y tú no crees, Juan Ariel, a propósito de la división que recientemente tuvo el Partido de la Liberación Dominicana, se convierta esa elección del Comité Central en lo mismo que pasó en el PRD, en la que cuando se hizo tienda aparte para llenar los espacios de las personas que se habían ido, simplemente era entra aquel de mi mismo grupo? O sea, ¿qué opinión te merece eso? Son circunstancias distintas. En ese momento, pues hubo un desprendimiento de una parte importante del partido. De hecho, se funda una nueva agrupación política que hoy es gobierno. En el caso del PLD no ha ocurrido eso. La mayor parte de la membresía del partido y sobre todo de la dirigencia se ha quedado en el PLD. Entonces lo que estamos es en un proceso no para llenar vacantes anteriores, sino para dar oportunidades a nuevos dirigentes. De hecho, la plaza del Comité Central se amplía significativamente, no así la del Comité Político, que se mantiene igual. Entonces, como no ha habido un desprendimiento numeroso, aunque salen muchas noticias, pero sabemos, sí, es la misma persona que se juramentan 4 y 5 veces, pero salen en 4 y 5 noticias distintas. Pero la realidad del partido es que se mantiene la mayoría de la dirigencia, la mayoría del liderazgo. Lo que pasa es que ese liderazgo ahora debe ser acompañado de otras caras, de otras figuras, y en ese proceso es que estamos. Pero creo que no son situaciones comparables, porque en ese momento sí
hubo un desprendimiento importante del entonces Partido Revolucionario Dominicano. Juan Ariel, ¿podemos hablar de un relevo generacional en el PLD? ¿Por qué te lo digo? Porque en esos 16 años de gobierno, primero los 8 años de Leonel Fernández, los 8 de Danilo, y si contamos, si nos vamos más allá, 96-2000, estamos hablando de 20 años en el poder, muchas figuras, el pueblo entendía que ya habían cumplido su ciclo histórico. Hoy el PRM está en el poder y está exhibiendo un relevo generacional. ¿Puede pasar lo mismo ahora con esta elección del Comité Central y de las nuevas autoridades en el PLD? Completamente. Y además se va a dar en todos los niveles. Ahora mismo se va a elegir nuevos miembros del Comité Central. De ahí se da paso a la elección de un nuevo comité político, de un nuevo presidente y secretario general, pero posterior a eso viene la reestructuración de los organismos de base, de los comités intermedios, de los comités municipales, de los comités provinciales. Entonces, el relevo en el PLD, que insisto, no es solamente un relevo de personas más jóvenes. Hay otros que, digamos, nos llevan unos cuantos añitos, pero cuando uno ve sus ideas, sus formas de trabajo, también eso es una renovación. Entonces, a mí me gusta mucho la palabra fortalecimiento, porque es tener lo mejor de lo viejo con las jóvenes promesas que están surgiendo en el partido, y yo estoy seguro que lo mejor del PLD está por venir. Hay quejas precisamente por la metodología que se va a utilizar. Antes, por ejemplo, cuando estaba el expresidente Fernández en el partido, una de las propuestas de Leonel era que sea un partido abierto, cerrado, otra parte decía que era abierto. Esta vez va a ser un poco cerrado, porque la excusa que se ha dado de la pandemia para que no sea tan abierto y muchas cosas. Eso, ¿cómo tú lo ves? ¿Qué va a pasar con el PLD en ese sentido? Hay quienes creen que el danilismo sigue dominando el escenario y que van a hacer lo mismo de Danilo, que van a estar dominando el comité central, el comité político. ¿Qué opinión te mereces? Varias cosas. El hombre es él y sus circunstancias. Sí. ¿Y qué circunstancias ahora mismo tenemos en el país? Una pandemia. ¿Ustedes se imaginan los más de 2 millones de dominicanos que están inscritos en el partido movilizándose para unas elecciones? Eso es casi que repetir las elecciones nacionales. Y todos vimos el resultado en cuanto a el número de contagiados. Entonces no podemos darnos ese lujo, y más ahora que se está hablando de nuevas variantes del COVID-19 que son mucho más contagiosas. Ante todo tenemos que proteger la salud de las personas. Entonces por eso es que se ha reducido de el total de miembros en el partido a presidentes de comité de base para la elección del comité central. Y posteriormente esos miembros del comité central, que serán más de 1000, eligen al secretario general y el presidente del partido. O sea, quiere decir que la matrícula del Comité Central no va a ser electa por el voto popular de los miembros del PLD. No, va a ser electa por los presidentes de comité de base, que digamos es la estructura básica. Un comité de base es la estructura básica que tiene el partido. Obviamente, antes de votar, hacen sus reuniones, discuten con sus miembros y posteriormente a eso, pues entonces ejercen esa representación de los miembros del comité de base. Vamos a ir, querido Juan Ariel, a una pequeña pausa, amables televidentes, y vamos a regresar con esta interesante entrevista, llevándole luz al pueblo dominicano con este gran joven valioso, Juan Ariel Jiménez. Adelante, director. Seguimos en Tribuna Juvenil. Juan Ariel, quiero aprovechar tu formación académica. Hemos observado que ahora con esta pandemia del COVID, la economía no está igual que antes. Ejemplo fehaciente que esas pequeñas y medianas empresas que son un motor de la economía están siendo un viacrucis muy difícil, que muchas veces uno se siente consternado cuando ve, Juan Ariel, que tienen que cerrar sus puertas muy temprano. ¿Qué me decía mi madre, que vive en los Estados Unidos? Que Estados Unidos, contrario a nuestro país, los supermercados, las tiendas, el horario es más tarde que el de la República Dominicana. ¿Qué tú nos puedes decir sobre lo que está viviendo la economía a nivel mundial? En un inicio nosotros tuvimos un golpe muy fuerte, y República Dominicana, al igual que la mayoría de los países, porque no se conocía el virus. Entonces lo óptimo era todo el mundo quédese en su casa, a lo que vamos aprendiendo cómo se maneja, porque había el riesgo de que hubiese un desbordamiento del sistema de salud. Entonces, por eso se fue tan fuerte
en esa medida de contención. Ustedes recordarán que hubo países donde el confinamiento era total, donde las personas no podían salir de sus casas. Nosotros siempre fuimos un poquito más moderados. Ahora, ¿qué ocurre con eso? Por un lado, hay muchas empresas que no pueden operar, con lo cual está afectando el empleo de esas personas. Y por el otro lado, hubo sectores que por falta de demanda a nivel internacional, específicamente el turismo, no fue que el gobierno los mandó a cerrar, sino que hubo baja demanda. Entonces, ese efecto del COVID-19, nosotros en economía decimos que es un choque tanto de oferta como de demanda. De demanda porque las personas no están consumiendo y de oferta porque hay empresas que no pueden operar o las que pueden operar tienen problemas con trabajadores que se enferman, por ejemplo, Sí, claro. o que se rompe la cadena de suministros. Eso lo fuimos sorteando en el gobierno pasado, por eso se establecen los programas FASE, Quédate en Casa, PATI, para que esos trabajadores que estaban suspendidos siguieran percibiendo algunos ingresos que los lleve a consumir, porque al final la empresa vende porque alguien se lo compra y para que alguien se lo compre tiene que tener recursos disponibles. Entonces, de esa fue la forma que el gobierno contuvo ese frenón de la demanda. Por el lado de la oferta, lo que nosotros fuimos haciendo es que programamos un desescalamiento de las medidas progresivo. Nunca medidas de golpe, como le critico mucho a este gobierno, sino que había una previsibilidad. Se dijo, tal día de mayo van a abrir tales empresas con tantos trabajadores. En 2 semanas, si todo sigue bien, se pasa a otra etapa y así sucesivamente. Entonces, por eso es que la economía se ha visto tan afectada, porque tenemos un choque de demanda y un choque de oferta. Hay quienes creen que abriendo el país, la economía podría dinamizar. Cerrando el país, obviamente sería lo contrario, ¿no? Es una fatalidad para la economía dominicana. El empresariado está muy en una situación incómoda porque creen que de cerrarse el gobierno estaría en contra de ellos. Sin embargo, abriéndolo también es muy, muy riesgoso porque en el caso, por ejemplo, de la hotelería, en la hotelería el sector hotelero se quejó, pero en la hotelería, adentro de los hoteles, hay un problema que no hay control. Entonces, ¿qué hacemos ahí, Ariel? ¿Qué tú recomiendas que se haga? Se abrió, pero inmediatamente se abre, multaron un hotel por 4 millones de pesos porque recurrió a la indisciplina. Son varias cosas. Lo primero es que Suecia adoptó un esquema muy abierto desde el inicio, apostaban a lo que se conoce como inmunidad de rebaño, que se infecte todo el mundo y vamos a salir rápido de esto, contrario a otros países de Europa, y tuvo la misma caída en la economía. O sea que tampoco abriendo de golpe es una solución, porque yo les voy a dar un ejemplo. Todas las empresas que abran, hay un brote en la empresa, un grupo de personas contagiadas, esa empresa no puede operar al día siguiente, están todos enfermos. Claro. Entonces es lo mismo que yo mande a cerrar la empresa y evite que se enfermen esos trabajadores, o que yo las abra y corre el riesgo de que todo el mundo se contagie, además con lo caro que eso le saldrá al país en términos de cuánto cuesta atender la salud de esas personas. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero es que nosotros tenemos que evitar ciertas actividades que son de contagio masivo. Está sumamente estudiado que los lugares cerrados, con aire acondicionado y que las personas no usan mascarillas son los principales focos de contagio. Estamos hablando de bares, discotecas, lugares como los restaurantes que no tienen terraza, o sea que es lo que se conoce como inside dining, o sea, el consumir dentro, y los cines. Entonces, esos son los de mayor contagio. Ahora, ciertamente no hay otra salida que fortalecer el sistema de salud. No podemos apostar a que va a venir una vacuna, que rápidamente todo el mundo va a estar vacunado. Me parece que eso es un error del gobierno, depender mucho de la vacuna. Sabíamos que se iban a producir un sinnúmero de dificultades en la cadena logística, porque ya lo vivimos anteriormente. Lo que hoy se está viviendo con la vacuna fue lo que nosotros en su momento vivimos con las pruebas, con las mascarillas y con los ventiladores. Todos los países comprando al mismo tiempo. Sí. Entonces, por eso no hay otra que fortalecer el sistema de salud. Y en eso, los países del sudeste asiático ya tienen la fórmula. 3T, testear, traquear, tratar. Aumentar la cantidad de pruebas. Yo he sugerido que se hagan alianzas con las universidades, como en su momento lo hizo Corea del Sur. El programa de contact tracing, que lo dejamos diseñado, ahí está. Pero además con mandarle una carta a las principales empresas como Apple, por ejemplo, y Samsung, se puede activar y tratar en el sentido que la clave es tratamiento domiciliario.
El COVID-19, si se trata a tiempo y se evita una respuesta agresiva del sistema inmunológico, que es lo que en verdad lleva a la gravedad, la mayor parte de los casos pueden ser fácilmente tratados. Entonces, no queda de otra que fortalecer el sistema de salud. Pero a nivel de economía, ¿cuál es tu pronóstico? Partiendo de eso, si el gobierno no debería poner todas sus esperanzas en la vacuna, ¿qué sería entonces? O sea, ¿por qué todo al mismo tiempo? O sea, por un lado tenemos la compra de la vacuna, por otro lado la enfermedad progresando y por otro lado las empresas presionando y quebrando, o sea, dependiendo de la actividad a la que se dediquen. ¿Cuál es tu pronóstico, o sea, de cara a finales del 2021 en sentido general? Yo creo que la economía dominicana va a tener mucha incertidumbre. Siempre he dicho que el crecimiento que se ha previsto de 6% para mí es un buen deseo. Todos quisiéramos que así sea, pero nadie puede decir qué va a pasar, porque el virus sigue mutando. Hay nuevas variaciones del virus, nuevas variantes, como por ejemplo la variante de Inglaterra, la variante de Sudáfrica, la variante de Brasil, que hacen que sea más contagioso. Ahora se está hablando de que hay elementos que están mostrando que posiblemente evaden la respuesta del sistema inmunológico, con lo cual ya ahí estamos hablando de palabras mayores. Entonces, ¿cuánto va a ser el crecimiento? Imposible de decir. A mí me parece que no va a ser de 6%, yo creo que rondará entre 2 y 4%, pero creo que no va a ser negativo. Por otro lado, obviamente estamos viendo un fuerte aumento de los precios en la canasta familiar. Yo creo que eso va a continuar aumentando. Hay cosas que me preocupan, sobre todo el quitarle los equipos a los agricultores de las visitas sorpresa, algunos errores en la política de financiamiento al sector agrícola, que se pueden corregir y ojalá lo hagan, porque todo el mundo quiere que salgamos bien de esto. Claro. Entonces yo creo que los precios van a continuar aumentando. No veo un aumento fuerte del dólar. Creo que ya esa etapa la pasamos. Ya lo peor pasó en cuanto al dólar. Ahora, mi principal preocupación como economista es el empleo. Para mí en República Dominicana y en todo el mundo, la secuela del COVID-19 va a ser muchos problemas con el desempleo. Y creo que ahí, pues reitero, una buena respuesta del gobierno en el sistema de salud y una buena respuesta económica. Entonces, es lo que ayudará a sortear esta situación, que de por sí es difícil, y siempre he dicho, hay que tenerle paciencia al gobierno, porque la Biblia del COVID o la enciclopedia del COVID nadie la tiene. Eso es. Aquí todo el mundo está aprendiendo cómo hacer las cosas mejor. Sí, sí, demostrado. Así es, vamos a ir, querido Robinson, Vamos a pausa. Ok. a una pequeña pausa y vamos a regresar con esta interesante entrevista con un gran economista, Juan Ariel Jiménez. Adelante, director. Muy bien, señores, continuamos con Juan Ariel Jiménez. Ariel, hablaste algo importante sobre el desempleo. El presidente Abinader, una de sus prioridades a la que ha hecho mucho énfasis ha sido precisamente el desempleo, y por eso él mismo dijo en uno de sus discursos que las veces que él ha ido a hoteles, a inaugurar hoteles, a dar palazos, él dice que la gente lo critica porque está yendo a donde están los ricos, pero dice él que él lo está haciendo porque su preocupación es el desempleo y que inaugurando esos hoteles, obviamente crecerá el empleo. ¿Cómo tú ves el gobierno en ese sentido? Yo creo que hay una intención correcta en cuanto a la creación de empleos. Y se puede hacer oposición también reconociendo lo bueno. Claro. Debo decir que percibo en los funcionarios del gobierno una preocupación por los sectores productivos, y al final es la empresa privada que crea empleos. Claro. El gobierno está para facilitar la actividad privada. Entonces, eso yo lo veo correcto. Claro, lo que pasa es que a veces se hacen apuestas que a mi entender son un poco arriesgadas. No es verdad que el turismo se va a recuperar este año. Por más palazos que se den, por más visitas que se realicen, por más paseos en yates con figuras de Hollywood, no va a ser posible porque no depende de nosotros. Ahí ya Canadá y Francia prohibieron los vuelos hacia el Caribe. Sí. Ahí Estados Unidos ya puso un requerimiento, pero es que en economía siempre hay oferta y demanda. Entonces, en este caso, por más que yo incentive la oferta, no va a haber demanda porque las personas no están en viajar, y era previsible que íbamos a tener una segunda ola, tanto en el país como en el resto del mundo, sobre todo en invierno. Los virus tienen ese comportamiento, sí, que en invierno se disparan mucho. Entonces, por otro lado, aún después digamos que una gran parte de la población mundial se vacune, las personas no tienen los recursos para salir a vacacionar.
¿Por qué? Porque el virus va a dejar secuelas económicas en todo el mundo. Entonces, yo saludo esa intención de impulsar el turismo, pero tenemos que saber que por asuntos externos que no dependen del país ni del gobierno, el turismo va a tardar en recuperarse. Pero creo que puede compensarse con otras medidas. Veo mucho énfasis en zona franca, eso es correcto, eso es un sector que todavía le puede aportar mucho. Sí. Entonces, El sector construcción. El sector construcción, me gustó mucho el programa de construcción de viviendas pequeñas. ¿Por qué? Porque esas viviendas son intensivas en mano de obra. No es lo mismo construir una carretera, construir un puerto, que es intensivo en maquinaria, a construir casas de bajo costo, que todo el mundo sabe que son personas poniendo blog y pintando y realizando actividades Mano de obra propias de la pura. construcción. Sí. Entonces, ese programa, la verdad, aunque sea oposición, tengo que decir que me gustó. Volviendo al plano político, y sé que a veces es un poquito espinoso. El expresidente Danilo Medina te designó en su gestión pasada como ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Creo que el más joven Así es. hasta el día de De hoy. todo el gabinete del PLD. Y- Que hay que decir que antes de eso fue viceministro de la presidencia, ¿no? Y Exacto. antes asesor de la presidencia. Perfecto. Exactamente. Quiere decir que por mérito propio, o sea, porque ya tenía conocimiento de lo que era el aparato del Estado. Ese Danilo Medina que hoy se ve golpeado por todos los casos, o sea, que le señalan de sus hermanos y todo lo que está sucediendo. ¿Tú ves algún futuro, o sea, de él? Porque se habla, por ejemplo, de que él pudiera ser elegido presidente del PLD, ¿o qué? O sea, ¿se ve futuro, o sea, de cara a eso? Claro que sí. Yo creo que gran parte del partido ahora mismo está pidiendo que Danilo Medina sea el presidente del partido. ¿Por qué? Porque es la persona, primero, uno de los que más conoce el PLD, de cabo a rabo. De punta a punta del país, Danilo Medina se lo conoce completo. Sabe las actividades que hay que hacer. Goza del respeto, de la admiración de gran parte de los PLDistas. Pero tiene una ventaja adicional. Ya no busca volver a la presidencia. No va a articular un No es estratégico fortalecimiento eso. del partido El- para su proyecto personal, sino que va a ser un árbitro imparcial. El expresidente Hipólito Mejía en reiteradas ocasiones dijo que no, y cuando la brecha se dio... Pero Danilo Medina constitucionalmente está impedido. No, Constitucionalmente. Entonces, en claro, aquel momento estaba impedido el presidente Mejía en un momento, y luego, o sea... pero no es el interés, y además yo creo que ya tenemos que pasar etapas. Y la nueva etapa que viene para el país son figuras nuevas que van a emerger. Nosotros dentro del partido tenemos demasiado talento para querer siempre reciclarnos. Yo creo que en el 24 vienen figuras muy interesantes que van a ser los precandidatos y luego él o la candidata a la presidencia. Y Danilo Medina va a jugar ese rol de árbitro imparcial. O de líder del partido. Que lo es el líder del partido. Él no ha hecho un pronunciamiento y son las personas que están diciendo él debe ser el presidente del partido. Claro, eso no quita que si alguna otra persona se quiere postular, que lo haga y tendrá que ir a elecciones. ¿Quién es tu Si tú secretario no- general? tú no- Ariel? Juan Ariel, observamos esta semana. Espérate. Sí. Yo le hice una pregunta. ¿Quién es tu secretario general? Hay muchos buenos candidatos. Por eso, son todos buenos. Debo de reconocer que en el caso del compañero Rubén Bichara, PLDista de toda la vida, Andrés Navarro, Sí. una persona muy formada, con mucha experiencia, buen articulador, y Charlie Mariotti, que una persona que apoya a la juventud, que conoce al dedillo las labores del partido, pero también las labores del Estado. Fue muy buen senador. En mi caso particular, a mí me gusta mucho Charlie Mariotti, porque tengo una... Obviaste a Aristipo Vidal. Es que no he terminado todavía. Ok. Entonces, a mí me gusta mucho Charlie Mariotti porque he visto el apoyo que le da a la juventud en todos los espacios. Desde el gobierno, su equipo en el Senado, era un equipo sumamente joven, que él le daba el respeto como jóvenes profesionales, pero además en su comunidad. Era el abanderado de su juventud. Entonces, como a mí me gusta la bandera de la juventud, pues Charlie Mariotti, también tenemos a Aristipo Vidal, y nadie sabe si José Lalú va a terminar, o se va a ir, o no sé. Pero hay una cosa, Ay, o sea, ay, ay. partiendo de lo que hablamos recientemente, se habla de renovación. El PRM, yo creo que su éxito más grande fue renovarse verdaderamente. Por ejemplo, vemos el caso de José Ignacio Paliza, que siendo presidente del PRM,
una persona joven con mucha formación académica y política también. Carolina Mejía, también una mujer joven con mucho brío, con una formación también excepcional. ¿Tú no crees, Juan Ariel, que se está volviendo al PLD con lo mismo? O sea, sin ánimo de restarle mérito, cada uno lo tiene. O sea, el expresidente Danilo Medina, Charlie Mariotti. ¿Tú no crees que sería más de lo mismo? Lo que pasa es que un partido es mucho más que su presidente y su secretario general. Está el comité político, el comité central, las secretarías, los comités provinciales, municipales, intermedios. Entonces, yo creo que esa renovación se va a dar a lo largo y ancho del PLD. Pero debo decir que muchas veces, más que una figura joven, uno quiere un padrino que ayude a las figuras jóvenes a prosperar, a trillar su propio camino en la política. Y debo decir que el presidente Medina apoya a la juventud, lo digo personalmente, porque me dio la oportunidad de ser ministro y anteriormente viceministro. Pero además, repito, Charlie Mariotti ha dado muestras de ser el padrino de la juventud. Entonces, ahora mismo yo creo que en este juego de lo mejor de lo viejo con lo mejor de lo nuevo, de lo viejo yo quisiera a los que empujan y apoyan a los nuevos. Juan Ariel, Robinson, nos queda poco tiempo, nos queda poco tiempo. Es una pregunta interesantísima para Juan Ariel. Hay quienes, el que te da seguimiento sabe bien de tu formación política y profesional. Pero los jóvenes que están en política obviamente tienen su pensar futuro. La gente dice y se pregunta, ¿Juan Ariel aspirará en el futuro a la presidencia de la República? Juan Ariel aspirará a contribuir con el desarrollo de su país desde la posición que me toque estarlo, ya sea en un aula universitaria, ya sea en un puesto en la administración pública, donde quiera que yo esté, yo iré a servir. Juan Ariel, observamos esta semana algunos encuentros que tuviste con dirigentes, me enviaste fotos, videos. ¿Qué tú puedes decir sobre ese encuentro con dirigentes del PLD? De las experiencias más extraordinarias que me hayan pasado, cuánta sabiduría hay en ese liderazgo local, que ha visto lo bueno y lo malo que ha hecho el partido, que ha realizado una reflexión de qué cosas debemos cambiar. Yo he dicho, luego de todos esos encuentros siempre digo, debí hacer las cosas diferentes. O sea, que me ha ayudado a ir madurando políticamente y la verdad es que uno crea unos lazos de amistad, unos lazos de compañerismo sumamente interesantes y yo creo que es con ese diálogo, con las bases, que vamos a volver a ser el PLD de antes, que se añora de esa mística que se tenía partidaria. O sea que de verdad ha sido una gran experiencia y yo digo que lo mejor del PLD está por venir. Amén de lo que pasó, ¿el PLD tiene posibilidad de volver al poder? Yo creo que con mucha probabilidad. Termina la pregunta, ¿en qué año? La pregunta. Yo creo que en el con 24. yo creo que con mucha probabilidad el pueblo va a ver un PLD como una gran opción de poder tan cerca como el 2024. Creo que el tiempo dirá y pondrá cada cosa en su lugar y además con la renovación del partido yo estoy seguro que vamos a dar una muy buena batalla en el 2024. Bueno, para nosotros un honor, una distinción tenerte, Juan Ariel, y nos sentimos reflejados de que no todo está perdido en la República Dominicana. Y tú eres un ejemplo de que hoy estás en el PLD haciendo un trabajo como una hormiguita para que ese partido tenga grandes posibilidades en el 2024 y sobre todo que a nivel de institución se fortalezca. Gracias de corazón, Juan Ariel. Muchas Éxito gracias. Y bueno, que el PLD te escoja la base. Los que van a votar por ustedes. Que marquen la casilla 140. En esa boleta la nacional. 140. 140. No, Así es. Que las cosas salgan bien, el proceso, en sentido general. Así es. Así es, estuvieron con ustedes Robinson Galvez, Gustavo Valdés y quien les habla, Giovanni Morillo. Será hasta una próxima entrega.